Mi nombre es Valeria, y a los 29 años, mi mundo se detuvo. No se detuvo por un eclipse ni por un milagro, sino por un rugido de metal y un silencio que me dejó sorda para siempre. Fue en la autopista 9 de la Ciudad de México, donde el amor de mi vida, mi esposo Rodrigo, encontró su final. Un tráiler, un choque, y de la noche a la mañana, mi futuro se convirtió en una lápida de mármol. Mi única esperanza, mi único consuelo, se esfumó como el humo de una vela. Llevábamos 3 años intentando lo imposible, darle vida a un hijo. Visitas al médico, tratamientos dolorosos, la esperanza que florecía solo para marchitarse. Lo único que me quedaba era Rodrigo. Me consolaba la idea de que, la próxima vez, sería nuestra. Pero nunca llegó. Ahora, la próxima vez, era un sarcasmo cruel. Rodrigo ya no estaba. Yo estaba sola. No había hijos. En mi soledad, solo había una persona que se negaba a dejarme caer, mi suegro, don Francisco. A sus 61 años, con un aire de nobleza que la vida le había esculpido, cargaba con la pena de perder a su único hijo. Pero en lugar de dejarse consumir por la tristeza, se erigió en mi protector. Valeria, no puedes desaparecer así, me decía con una voz que era a la vez un ruego y una orden. Venía a mi casa todos los días, como un ritual sagrado, solo para asegurarse de que mi corazón siguiera latiendo. Hoy, mientras me encontraba en la cocina, lo observé. Su espalda, amplia y cansada, se movía con una familiaridad que me rompía el alma. Preparaba una sopa de tortilla, su especialidad, y el olor de epazote y chile pasilla llenaba la casa, un olor que me transportaba a las tardes que compartía con Rodrigo. El recuerdo era dulce y agrio. Mi cuerpo, que había estado adelgazando hasta ser una sombra de lo que fue, se sentía como si estuviera hecho de cristal. Sentí un vacío en el pecho, una punzada que me decía que mi corazón se estaba encogiendo. Don Francisco se giró. Sus ojos, profundos como los de Rodrigo, me examinaron con una ternura que me desarmó. Te veo más delgada, hijita, dijo, su voz suave como una caricia. Estoy bien, padre, respondí, mi voz una mentira sin convicción. No estaba bien. No lo había estado desde hace meses. Cada noche me aferraba a la almohada de Rodrigo, el débil aroma de su colonia de sándalo y pachulí, y lloraba hasta que el amanecer teñía el cielo de gris. Las mañanas eran peores. La luz del sol me golpeaba como un martillo, pero mi cuerpo era de plomo. De repente, sentí la calidez de su mano en mi hombro. Era una calidez reconfortante, pero también me hizo sentir como si estuviera a punto de desmoronarme. En ese instante, una puerta se abrió dentro de mí. Una puerta que había estado cerrada con 7 llaves. La calidez de su toque, la ternura de su agarre, era la misma que la de Rodrigo. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, y de mis labios escapó un aliento tembloroso, una nube de vapor en el aire frío de la cocina. ¿Qué pasa, hijita? ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación palpable. No es nada, padre. Solo que me recordó a él, dije, la voz apenas un murmullo. Él no retiró su mano. En cambio, su toque se deslizó suavemente. Su mano viajó desde mi hombro hasta mi cuello, y luego por mi espalda, acariciando la curva de mi espina dorsal. Era un toque que no tenía intención sexual, pero era profundamente íntimo, un bálsamo para mi alma rota. Este toque, esta calidez, era la misma que la de Rodrigo. Era familiar. Era el tacto de un hombre que me amaba, que me cuidaba, que me protegía. Su toque es exactamente como el de mi esposo, susurré, mi voz apenas audible. La mano de don Francisco tembló ligeramente. No soy su reemplazo, hijita, dijo, su voz ronca de dolor. Lo sé. Pero me siento bien, confesé. En ese momento, por un breve instante, la prisión de hielo en la que vivía se derritió. Su toque era mi única conexión con el mundo de los vivos.
A partir de esa noche, una extraña y delicada relación se forjó entre nosotros. Se convirtió en mi protector, mi confidente. Cada noche, venía a mi casa para cuidarme, y su cuidado era tan puro como el toque que me había dado esa primera noche. Sus manos, con la delicadeza de un alfarero que modela arcilla fina, me masajeaban los hombros, la espalda, a veces incluso mis pies. Nunca cruzamos la línea, no la que el mundo ve. Pero el calor de su tacto envolvía mi alma como un sudario protector. Llevaba puesto un vestido largo de seda negra, que se adhería a cada curva de mi cuerpo, revelando la silueta de mis caderas y muslos. Las mangas eran de encaje, y el escote, discreto, dejaba al descubierto mi clavícula. No era un vestido de luto, sino un recuerdo de lo que era, o de lo que fui. No llevaba zapatos, mis pies descalzos se sentían conectados a la tierra. Don Francisco se arrodilló frente a mí, me tomó de la mano y besó mis nudillos. Sus manos, fuertes y grandes, tomaron mis pies fríos. Y mientras los frotaba, sentí algo que me hizo estremecer. Sus pulgares se detuvieron en la curva de mi arco, luego se deslizaron hacia mis tobillos, y luego los recorrieron. El masaje de pies era un fetiche que yo y Rodrigo compartíamos, una forma de conectarnos. Sentí una punzada de dolor, pero también de placer. Era una mezcla de dolor y éxtasis. Él lo hacía como si lo hubiera sabido toda su vida. Él sabía cómo tocarme. No era lujuria, era amor. Un amor que se había transformado en una nueva forma. Y de la nada, mis ojos se llenaron de lágrimas. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de alivio. Me sentía segura. Me sentía querida. ¿Está bien, hijita?, preguntó, su voz suave. Sí, estoy bien, susurré. El tiempo pasó, y nuestra relación se hizo más profunda. Mi amor por Rodrigo, claro como el cristal, no había cambiado. Pero sin el amor de don Francisco, me habría marchitado. Valeria, yo tampoco puedo vivir solo, dijo un día, su voz un murmullo. Si te pierdo a ti después de perder a mi hijo, habré perdido todo por lo que vivo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que mi dolor no era solo mío. Yo también era su única razón para vivir. Si lo perdía, me encontraría sola en la oscuridad. Pero un día, todo cambió. De repente. El rumor, como un veneno, se extendió por el vecindario. Y el mundo, que nos había ignorado, nos miró con ojos fríos. En la calle, escuché un susurro. Míralos, ese viejo y la nuera, qué vergüenza. Qué cosa tan fea, dijo una vecina, su voz llena de desprecio. Mi sangre se heló. Me miré las manos, y las lágrimas se me deslizaron por las mejillas. Había estado tan absorta en mi dolor, en mi nueva vida, que no había notado que mi mundo se estaba desmoronando. El rumor, como un veneno sutil y mortal, se deslizó por las calles de mi colonia en Coyoacán. Me encontré con los susurros y las miradas que me cortaban el aliento, con los cuchicheos que pasaban de una vecina a otra, como una enfermedad. La realidad de nuestro mundo privado, tan tierno y sagrado, se destrozó en mil pedazos por los comentarios maliciosos de gente que no nos conocía. Sus ojos, que antes me ignoraban, ahora me seguían con una curiosidad morbosa y una sentencia implacable. Yo había dejado de preocuparme por mi apariencia, mi ropa se había vuelto un simple uniforme de luto, un escudo contra la crueldad del mundo. Pero ahora, me sentía expuesta. Me puse un vestido sencillo de lino, color crema, sin adornos ni encajes, un lienzo en blanco para la mirada de los demás. No llevaba joyas, mis manos estaban vacías, y mi rostro, pálido y cansado, reflejaba la tormenta que se desataba en mi interior. Había una fisura en mi alma, y cada vez que pasaba un vecino, se hacía más grande. Me sentía vulnerable, como si estuviera parada en medio de un escenario bajo una luz cegadora, y cada uno de mis movimientos fuera juzgado.
El mundo que don Francisco y yo habíamos construido, un santuario de amor y consuelo, se estaba desmoronando ante la opinión de los demás. Y lo peor de todo, sabía que esto lo afectaría a él también. La misma persona que había sido mi roca, mi pilar, pronto sería arrastrada por esta corriente de maldad. Mi corazón se encogió. Esa tarde, don Francisco regresó a casa antes de lo habitual. Su rostro, generalmente sereno, estaba pálido como el mármol. Sus hombros se encorvaban bajo una carga invisible. Sabía lo que pasaba. La noticia, como una plaga, se había extendido. Valeria, dijo, su voz era un hilo frágil. Tengo que irme de esta casa. El suelo se movió bajo mis pies. Me tambaleé, y tuve que aferrarme a la mesa para no caer. ¿Por qué, padre? ¿Qué dices? No puedo permitir que estos chismes te arruinen la vida, hija. ¿Ya me han llamado por teléfono, en el trabajo? No puedo permitir que te señalen con el dedo y te condenen. No puedo permitir que manchen tu nombre por mi causa. El pánico se apoderó de mí. No. Por favor, no me dejes. No puedes irte. Mis palabras salieron como un torrente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó, un sonido estridente que nos sobresaltó a ambos. Una punzada de miedo me recorrió. Don Francisco me miró, y en sus ojos vi una mezcla de determinación y resignación. Él sabía quién era. Y lo sabía yo también. Era la señora Morales, la presidenta del comité de vecinos, una mujer conocida por su estricto sentido de la moralidad y su lengua afilada. Don Francisco abrió la puerta, y la señora Morales, con su vestido impecable y su peinado perfecto, entró en la casa. Su mirada se posó en mí, y luego en él. Su desprecio era tan palpable que sentí frío. Buenas tardes, don Francisco, Valeria, dijo, su voz de hielo. El comité de vecinos me ha pedido que hable con ustedes. La gente está preocupada. Mucho. ¿Preocupada por qué, señora Morales?, pregunté, mi voz temblorosa, pero con un toque de desafío. Por la situación, querida. Su esposo murió hace poco tiempo, y usted ya está conviviendo con su suegro. La gente no lo ve bien. Es inapropiado. Están hablando de una relación pecaminosa. Un pecado. Están diciendo que esto es una falta de respeto a la memoria de Rodrigo. Sus ojos, como dos agujas, se clavaron en los míos. Eso es una calumnia, exclamé, mi voz se elevó. Nosotros no hemos hecho nada. Don Francisco solo ha sido un apoyo para mí, mi único apoyo. Puede que sea así, respondió, sin un gramo de empatía en su voz. Pero la gente ve lo que ve. Y las apariencias lo son todo. Don Francisco, le sugiero que se mude a otra parte. Sería por el bien de todos, para que la gente se tranquilice. Ya lo he decidido, señora Morales, dijo don Francisco, su voz firme y tranquila. Voy a irme. No tengo la intención de causar problemas. La señora Morales asintió con una sonrisa de autosatisfacción, como si acabara de ganar una guerra. Me alegro de que lo entienda. Sería lo mejor para todos. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando un silencio pesado detrás de ella. Esa noche, don Francisco comenzó a empacar. No tenía muchas cosas en mi casa, solo una maleta pequeña con ropa y algunas fotos de su hijo. Me quedé parada, sin poder moverme, viendo cómo cada objeto que metía en la maleta era un pedazo de mi alma que se rompía. Era como si me estuviera arrancando el corazón a pedazos. Llevaba una camisa blanca de manga corta, un pantalón de tela color azul marino, sus zapatillas desgastadas de deporte y un collar de cuero con un pequeño dije de un ancla. Me senté en mi cama y vi cómo doblaba una por una sus camisas, las colocaba en la maleta, y mi garganta se cerraba. Con mis manos en mis muslos, mi cuerpo temblaba.
De pronto, me quité mis zapatillas, que me había comprado Rodrigo. Eran unas Converse blancas. Me dolía el alma. Era como si mi alma se estuviera desprendiendo de mi cuerpo. Me las quité y las tiré al suelo. Don Francisco me vio. No dijo nada, solo me miró. Me di cuenta de que mi dolor era un espejo del suyo. No te vayas, padre, le susurré, las lágrimas corrieron por mis mejillas sin control. No me dejes sola. Él se detuvo. Se arrodilló frente a mí, y con sus manos tomó mis pies. No te estoy dejando, Valeria, dijo. Te estoy protegiendo. Estas personas te destrozarán. No puedo permitirlo. Soy el padre de tu esposo. Tengo el deber de protegerte. Es mi último deber como padre. Sus manos, esas mismas manos que me habían consolado, me habían dado calor, ahora se movían sobre mis pies con una lentitud llena de dolor. Suavemente me quitó las zapatillas, y como si fueran la cosa más preciosa del mundo, las colocó en la mesa, al lado de su billetera y su celular. Luego, sus pulgares se movieron en la misma forma circular de la primera vez, el mismo masaje, el mismo contacto, pero ahora era una despedida, no un consuelo. Era un eco del amor que se iba. Cerré los ojos, tratando de memorizar su tacto, su calor. Este simple acto de tocar mis pies, era la única cosa que me mantenía viva. Sentía que mi alma flotaba sobre mi cuerpo. Por favor, padre, dije en un susurro, no te vayas. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, don Francisco se fue. Vi cómo se alejaba, cargando su maleta. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido fue el de un candado que se cerraba para siempre. Caí de rodillas en el suelo, y el silencio de la casa me aplastó. Me quedé completamente sola, en un pozo de soledad. La casa que una vez había estado llena de risas y de vida, ahora era una tumba. La puerta se había cerrado. Y con ese sonido, mi mundo se había derrumbado. Dejé de ser Valeria para convertirme en la mujer solitaria en la casa del difunto. Cada rincón de mi hogar, antes un refugio, se había transformado en una tumba de silencio. El aire era pesado, la luz del sol que se filtraba por las ventanas se sentía fría, y el eco de mis propios pasos en la casa vacía era una melodía de desesperación. La cama, donde una vez dormí con Rodrigo, y luego en la que me acurruqué soñando con el toque de don Francisco, ahora era un témpano de hielo. Me sentía congelada por dentro y por fuera. Salí de la casa por primera vez en días para ir al supermercado. El simple acto de comprar leche y pan se convirtió en una odisea. Las miradas de los vecinos me seguían como faros de desprecio. Susurros inaudibles me rodeaban. Sentía que mi rostro, que mi cuerpo, eran un lienzo para sus fantasmas. Me vestí con lo más sencillo y cubridor que encontré, una blusa holgada de algodón y unos jeans viejos, como si pudiera esconderme de sus miradas. Pero era inútil. La vergüenza era una segunda piel, y no había forma de quitársela. Era la paria del barrio. El miedo a sus ojos era tan grande que dejé de salir. La soledad se apoderó de mí como una enfermedad, carcomiendo mis huesos y mi alma. Había perdido mi trabajo de medio tiempo en una pastelería cercana, me habían despedido por problemas de ambiente. Mi corazón se rompió al oír esas palabras. Mi única conexión con la vida, mi sustento, se había esfumado. No sabía qué hacer. Ya no había nadie a quien recurrir. Estaba sola, completamente a la deriva, en un océano de dolor. Me sentía como si estuviera encadenada a una pared, con un plato de comida en mi nariz, pero sin poder comer. En mi desesperación, me senté en el suelo de mi habitación, me quité mis zapatillas, las que Rodrigo me había comprado. Eran un par de zapatillas blancas de la marca Converse. Las zapatillas que don Francisco me había quitado ese día. Sentí una punzada de dolor. Me las puse y me senté en mi cama, miré mi reflejo en el espejo,
pero no me reconocía. Era una extraña, una sombra. De la nada, mi cuerpo se desvaneció y mi alma se escapó de mi cuerpo. Me sentía como si fuera un fantasma. De repente, el sonido del teléfono me sacó de mi trance. El ringtone de mi celular, una melodía que había olvidado, me hizo saltar. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. ¿Quién podría ser? Era un número desconocido. Dudé un momento, y luego deslicé la pantalla para contestar. La voz al otro lado de la línea era la de don Francisco. El simple sonido de su voz fue como un bálsamo para mi alma, un salvavidas en el mar embravecido. Valeria, ¿estás bien?, preguntó, su voz, una mezcla de dolor y preocupación. Sí, padre. Estoy bien, mentí, mi voz apenas un susurro. No se preocupe. Estoy bien. Hijita, no me mientas. Sé que no estás bien. Lo sé, porque yo tampoco lo estoy. Su voz se quebró. Me dijo que los rumores lo habían alcanzado. Que en su trabajo, la gente lo miraba con desprecio, que había sido relegado a tareas insignificantes. Me han cortado el sueldo, confesó, su voz llena de impotencia. No sé qué voy a hacer. Una oleada de culpa me inundó. Lo siento, padre. Es mi culpa. Todo esto es mi culpa. No, Valeria, no es tu culpa. No hicimos nada malo. Nos amamos como familia. Nos estábamos cuidando el uno al otro. Ellos son los que están equivocados, dijo, su voz era un trueno que resonaba en mis oídos. No entiendo por qué la gente es tan cruel. ¿Por qué nos hacen esto? Mi corazón se apretó. Mi dolor, mi sufrimiento, mi humillación, todo tenía un eco en él. No estábamos separados por la distancia, estábamos unidos por el dolor. Éramos dos víctimas de la misma tormenta. Y en medio de la oscuridad, de repente, una idea, una chispa, encendió un fuego en mi interior. Y el fuego era de ira, de indignación, de desafío. No podemos seguir así, padre, dije, mi voz firme. No podemos dejar que nos destruyan. No podemos permitir que nos quiten nuestras vidas. No hicimos nada malo. El silencio al otro lado de la línea fue largo, pero en ese silencio sentí su alma vibrar con la mía. Tienes razón, dijo. Nos hemos dejado intimidar. Nos hemos escondido como si hubiéramos cometido un crimen. Pero no lo hemos hecho. Somos la familia que ellos no pueden entender. Tenemos que luchar, padre, dije, mi voz llena de una nueva convicción. Tenemos que demostrarles que están equivocados. Que no nos van a romper. Así será, mi niña, respondió, su voz era fuerte y llena de esperanza. Vamos a luchar. No importa lo que nos cueste. No importa lo que tengamos que enfrentar. No nos van a derrotar. Y con esas palabras, el miedo se disipó. El desespero se transformó en determinación. El teléfono se convirtió en un lazo invisible que nos unía, una nueva forma de contacto, de intimidad. La distancia ya no importaba. Me sentía una vez más protegida por él, por su fuerza y su determinación. Don Francisco y yo, solos contra el mundo. No teníamos nada más que perder, y de repente, eso nos dio una fuerza que nunca imaginamos. Colgué el teléfono y me quedé en silencio, pero ahora el silencio ya no era un vacío. Era un lienzo en blanco para una nueva vida, una nueva batalla. El teléfono había colgado, pero el eco de las palabras de don Francisco resonaba en cada rincón de mi casa vacía. Vamos a luchar. Ya no era solo una frase, era una orden, una promesa, un grito de guerra. La desesperación que me había consumido se transformó en una determinación fría y cortante, como una daga de obsidiana. No me reconocía. La mujer frágil que lloraba por las noches había desaparecido,
y en su lugar había una guerrera, vestida de dolor y de orgullo. La primera cosa que hice fue limpiar la casa. Barrí el polvo, saqué las telarañas, y abrí las ventanas de par en par. La casa, que antes era una tumba, ahora se sentía como un campo de batalla que debía ser purificado. Me vestí con un vestido sencillo, de color azul oscuro, que me llegaba hasta las rodillas. Era de algodón, pero elegante, y me hacía sentir segura. No llevaba joyas, solo una pequeña cadena de plata que me había regalado Rodrigo. Y en mis pies, me puse unas sandalias de tacón bajo, de cuero, que hacía mucho tiempo no usaba. Eran las mismas que usé en una de nuestras primeras citas. Me sentí fuerte, conectada con mi pasado, pero lista para mi futuro. Nuestra primera parada fue una reunión con un abogado en el centro de la ciudad. Su oficina era fría y estéril, y el hombre, con su traje gris y su voz monótona, nos hizo entender que la justicia, tal como la conocemos, era un camino largo y lleno de espinas. Una demanda por difamación es posible, nos dijo, pero es un proceso costoso y largo. El jurado puede tardar años en deliberar, y mientras tanto, la sociedad lo seguirá juzgando. El juicio de la gente es mucho más rápido y cruel. Sus palabras nos golpearon con la frialdad de la verdad. No podíamos pelear esta guerra en un tribunal. Teníamos que pelearla en la calle, en la cara de nuestros vecinos. Y esa misma tarde, don Francisco y yo decidimos que el único camino era la confrontación. Le escribimos una carta al comité de vecinos. Queremos una reunión, decía la carta. Queremos hablar, queremos explicar. No tenemos nada que esconder. Al principio, nos rechazaron. La gente ya no quiere hablar de eso, nos dijo la señora Morales por teléfono. Pero don Francisco no se rindió. Tenemos que hablar. Por el bien de todos. Si no nos permiten hablar, irán en contra de la razón, y la gente se dará cuenta de lo que están haciendo. Y con ese último golpe, ella cedió. La reunión se programó para el viernes por la noche en la casa comunal. El corazón se me aceleró. Era la noche de la verdad. Ese viernes por la noche, me vestí con la misma ropa que usé ese día, el vestido azul, las sandalias. No me maquillé, no me arreglé el pelo. Quería que me vieran como soy, sin máscaras. En el bolsillo de mi pantalón, metí el pañuelo que don Francisco me había dado la primera noche, ese pañuelo que olía a su colonia y a su amor. Me lo apreté contra mi pierna, y me dio una fuerza que no sabía que tenía. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. Era el mismo pañuelo que él había usado para secar mis lágrimas, y ahora era un símbolo de mi fuerza. Don Francisco, con un traje que no había usado desde el funeral de Rodrigo, me esperó en la puerta. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos estaban llenos de una determinación que me hizo sentir que no estaba sola. Él caminó a mi lado, la espalda recta, la cabeza en alto. Entramos en la casa comunal. La sala estaba llena. Los rostros de los vecinos, que antes nos miraban con desprecio, ahora nos miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí, pero no me moví. Me senté con la espalda recta, y miré a mi alrededor. La señora Morales me miraba con su habitual desprecio. La reunión comenzó. Don Francisco se puso de pie, y su voz, que había sido tan suave y dulce conmigo, se convirtió en una voz de mando. Gracias por venir, dijo, su voz resonaba en la habitación. Sé que han oído cosas. Sé que han juzgado. Pero quiero que sepan la verdad. Mi hijo, mi amado hijo, Rodrigo, murió. Y mi vida, mi única razón para vivir, se fue con él. Pero no fue solo yo el que lo perdió. Valeria lo perdió. Y la vi marchitarse. La vi perder el brillo de sus ojos. La vi dejar de vivir. Y yo, como su padre, como un padre que perdió a su hijo, sentí que era mi deber protegerla.
No soy su amante. Soy su padre. Su única familia. La que le queda. Luego fue mi turno. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero la mirada de don Francisco me dio la fuerza para seguir. Yo amaba a mi esposo, dije, mi voz se quebró, pero me negué a llorar. Lo amaba con todo mi corazón. Y cuando él se fue, me quedé sola. Sola, con un dolor que me quemaba viva. Don Francisco me dio la fuerza para seguir. Me dio su amor. Y no un amor de pareja, sino un amor de padre. Me cuidó. Me protegió. Nunca cruzamos la línea. Nunca hicimos nada de lo que tengamos que avergonzarnos. Somos familia. Y el amor que tenemos el uno por el otro es puro. ¿Por qué es un pecado que un padre cuide a su hija? ¿Por qué es un pecado que un suegro y su nuera se amen como familia? ¿Acaso el amor solo puede ser de una sola forma? ¿Acaso el amor familiar es un crimen? Si la respuesta es sí, entonces somos criminales. Las palabras salieron de mi boca como una flecha. Mi voz se elevó, se hizo más fuerte. El silencio en la sala era pesado. La gente se miraba entre sí. Un murmullo corrió por la multitud. Y de repente, un milagro. Una mujer mayor que me conocía desde niña, se puso de pie. Tienen razón, dijo, su voz era un hilo frágil. Hemos sido crueles. Nos hemos dejado llevar por los rumores. No hemos visto lo que en realidad está sucediendo. Una familia que se apoya en momentos de dolor. Eso es admirable. Y con esas palabras, el muro de desprecio se derrumbó. Los rostros de los vecinos se ablandaron. La señora Morales, que antes me miraba con desprecio, ahora me miraba con una mezcla de sorpresa y vergüenza. La reunión terminó, pero no fue un final. Fue un comienzo. Salimos de la casa comunal, juntos, la espalda recta, la cabeza en alto. Y por primera vez en mucho tiempo, la mirada de la gente no era de desprecio, sino de admiración. Habíamos ganado la primera batalla. Pero la guerra aún no había terminado. Y nos miramos el uno al otro, y supimos que no importa lo que pase, no estábamos solos. Pasaron los meses. La vida, que parecía haberse detenido, comenzó a moverse de nuevo, lentamente al principio, como una carreta oxidada, pero luego, con una cadencia firme y constante. Don Francisco, con la espalda recta y la cabeza en alto, regresó a casa. La gente no lo recibió con aplausos, pero la hostilidad se había ido. Los cuchicheos seguían ahí, pero eran más débiles, como el eco de un rumor que ha perdido su poder. La mirada de los vecinos ya no era de desprecio, sino de una curiosidad cautelosa, de un respeto ganado a pulso. La lucha había sido larga, pero no habíamos cedido. Nuestro hogar, una vez un campo de batalla, se convirtió en un santuario, nuestro amor, una vez objeto de burla, era un ejemplo de dignidad. Yo, que había estado vestida de luto y de vergüenza, ahora me vestía con ropa de colores, con la cabeza en alto y una sonrisa en mi rostro. La gente me miraba con asombro. Había sobrevivido. No era solo la viuda de Rodrigo. Era Valeria. Con el apoyo de don Francisco, abrí mi propia pastelería en una calle lateral. Las delicias de Valeria, la llamé. Los primeros días fueron lentos, pero con cada pastel que vendía, sentía que una parte de mi alma volvía a mí. Y don Francisco encontró un nuevo trabajo, un trabajo en el que lo respetaban por su integridad, no por su apellido. Era un hombre nuevo, con un nuevo propósito en la vida. Me miraba, y yo sabía que él pensaba lo mismo. Habíamos renacido. Nuestra relación, que había comenzado con un toque en un hombro, se había transformado en un lazo inquebrantable. Ya no se trataba de un consuelo físico, sino de una conexión emocional, de un amor de padre a hija, de un lazo que la sangre no podía imitar.
La distancia y la adversidad nos habían unido más que nada. Éramos una familia que había sido forjada en el fuego de la adversidad. Una tarde, mientras don Francisco y yo estábamos sentados en el porche, el sol se estaba poniendo, y el cielo se tiñó de un naranja y rosa vibrante, un color que me recordó a las viejas tardes con Rodrigo. Él, con su espalda recta y su aire de nobleza, me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su rostro. Gracias, Valeria, dijo, su voz era suave y llena de emoción. Gracias por no dejarme ir. Soy yo la que le tiene que dar las gracias, le respondí, con una lágrima en el ojo. Usted me dio mi vida de vuelta. Nos sentamos en silencio, compartiendo el momento, el aire estaba lleno de un amor que no necesitaba palabras, un amor que era más fuerte que la muerte y los rumores. Rodrigo, mi amor, mi alma gemela, estaba en el cielo, sonriéndonos. Sentí su presencia, su bendición, su orgullo. Estaba feliz por nosotros. Estaba feliz porque su familia había encontrado la paz. Me levanté para hacer té, y mientras me dirigía a la cocina, vi una caja vieja en la esquina de la sala. Era de Rodrigo. La había dejado allí, sin tocar, desde el día en que se fue. No había tenido la fuerza para abrirla. Hasta ahora. Con la fuerza que me había dado don Francisco, la tomé y la abrí. Estaba llena de viejos recuerdos, fotos, cartas, un reloj de bolsillo. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, había un sobre. Lo abrí. Dentro había una carta, sin dirección, y una foto. La foto era de Rodrigo, de pie junto a un hombre con una cara de mafioso, y la nota, con una caligrafía que no reconocí, decía, la deuda está saldada. El accidente fue solo el principio. Prepárense. Mi corazón se detuvo. Mi respiración se hizo pesada. La nota se deslizó de mi mano, y cayó al suelo, el sonido del papel cayendo en el silencio de la noche. Me quedé parada, sin poder moverme, mi mente estaba en blanco. El accidente, no había sido un accidente. Mi mundo, que se había reconstruido ladrillo a ladrillo, se desmoronó de nuevo. La muerte de Rodrigo no fue un accidente. La guerra no había terminado. Solo había comenzado. Y el verdadero enemigo, el verdadero peligro, me estaba esperando, justo delante de mí. Me di cuenta de que mi vida estaba en peligro, que la vida de don Francisco también lo estaba. Y que la batalla que acabábamos de ganar, no era nada en comparación con lo que se nos venía encima. No había paz. No había victoria. Solo había una nueva guerra. Y en esta guerra, el enemigo era invisible.